El primer bloque que vamos a ver es el conversor. Sus componentes son la bobina de antena, el transistor conversor, la bobina osciladora u oscilador local. Y aquí tenemos la primer bobina de frecuencia intermedia. Estos dos capacitores son capacitores variables y se utilizan para sintonizar todo el rango de frecuencias de transmisión de las diferentes emisoras de radio. Esta línea de puntos, que conecta a los dos capacitores, significa que están unidos mecánicamente. Eso significa que los dos capacitores cambian su valor al mismo tiempo. Esto es necesario, porque mientras que este capacitor sintoniza o hace resonante una determinada estación de radio en esta bobina que es la bobina de antena, este otro capacitor ajusta la frecuencia del oscilador local para ajustar la frecuencia correcta y producir la frecuencia intermedia. Es importante señalar que tanto las estaciones de radio como el oscilador local tienen su propio rango de frecuencia que veremos a continuación. La banda del radio de AM tiene un rango de frecuencia que va desde los 540 hasta los 1600 kHz. Mientras que el rango de frecuencia del oscilador local va desde 995 hasta 2055 kHz. Todo este rango de frecuencia se selecciona mediante los capacitores variables marcados con la línea de puntos. Eso significa que para producir la frecuencia intermedia correcta, tanto la frecuencia de la estación sintonizada como la frecuencia del oscilador local deben de ajustarse como veremos a continuación. Vamos a suponer que la estación que queremos escuchar se encuentra en la frecuencia de los 900 kHz. La estación es captada por la bobina de antena y llega hasta la base del transistor conversor, de ahí sale amplificada por el colector e ingresa a la bobina osciladora, y cruza el devanado de la misma, así que aquí tenemos la frecuencia de 900 kHz, justo a la entrada de la primer bobina de frecuencia intermedia. Lógicamente, esta frecuencia no puede pasar, pues estas bobinas están ajustadas a una frecuencia más baja. Al mismo tiempo, la señal que circula por la bobina osciladora induce otra señal que se produce y llega al emisor del transistor, circulando de nuevo por el colector e ingresando de nuevo a la bobina osciladora, induciendo de nuevo y llegando al emisor del transistor. Este ciclo se repite constantemente, por eso se le llama oscilador local. Para poder escuchar la emisora en 900 kHz, esta frecuencia osciladora tiene que tener una frecuencia de 1355 kHz. Así que en este punto tenemos, además de los 900 kHz, la frecuencia osciladora de 1355 kHz. Esta frecuencia osciladora tampoco puede pasar, porque ya habíamos dicho que la frecuencia es más baja. Estas dos frecuencias se mezclan y producen otras dos, una es la suma de ambas frecuencias, o sea de 2255 kHz. La cuarta que se produce es la resta de estas frecuencias, o sean 455 kHz, o sea que en este punto tenemos estas cuatro frecuencias. De estas cuatro frecuencias, las primeras tres no se utilizan, la frecuencia que nos va a servir es la cuarta, de 455 kHz. En el siguiente vídeo, veremos el funcionamiento de los bloques de frecuencia intermedia y detector. Eso es todo por hoy, hasta el siguiente vídeo, y que les vaya bien.